El fósforo es un elemento químico de número atómico 15 y cuyo símbolo es P. Su nombre proviene del griego, de las palabras phos, que es luz, y foros, que significa portador, es decir, su nombre completo es portador de luz. Pertenece al grupo 5A de la tabla periódica, también conocido como la familia de los nitrogenoideos. Se trata de un no metal multivalente que no se encuentra libre en la naturaleza, sino siempre combinado en forma de fosfatos inorgánicos o integrado en los organismos vivos. Una de sus propiedades más llamativas es su alta reactividad, que le permite oxidarse espontáneamente en contacto con el oxígeno atmosférico, emitiendo luz El en el fósforo proceso. fue un elemento químico descubierto de manera accidental. Su hallazgo se remonta al año de 1669, cuando el alquimista alemán Henning Brand buscaba curiosamente la piedra filosofal. En sus experimentos, Brand calentó grandes cantidades de orina humana que tenía acumulada y posteriormente esos residuos también los calentó hasta obtener un polvo blanco que brillaba en la oscuridad y que ardía espontáneamente al contacto con el aire. Sin saberlo, Brand había encontrado un nuevo elemento químico, o aislado un nuevo elemento químico, el fósforo blanco, llamado así por su luminosidad. Durante el siglo XVIII, el fósforo se volvió un material fascinante para los científicos debido a su reactividad extrema. En 1777, Antonin Lavoisier reconoció formalmente al fósforo como un elemento químico y ayudó a separar el misterio alquímico del conocimiento científico moderno. Con el tiempo, se descubrieron otras formas alotrópicas del fósforo, como el fósforo rojo, el cual es mucho más estable y seguro que el fósforo blanco. Ya en el siglo XIX, el fósforo tomó un papel clave para la industria. La fabricación de fósforos de seguridad o cerillas se volvió uno de los primeros usos industriales importantes, usando fósforo rojo, para evitar accidentes y toxicidad. Paralelamente, el crecimiento de la agricultura impulsó la búsqueda de fertilizantes más eficientes. En 1840, el químico Justus von Liebig demostró que el fósforo era esencial para el crecimiento de las plantas. Esto llevó al desarrollo de fertilizantes fosfatados, iniciando una revolución e incremento en la producción agrícola. De la misma manera en cómo podemos hablar de que el fósforo como elemento se pudo albergar en las vidas de las personas y en su vida cotidiana, también es posible hablar de cómo el fósforo también tuvo cierto papel o responsabilidad en las guerras o en el ámbito militar, ya que, por ejemplo, hablando del fósforo blanco, el cual, como mencionamos anteriormente, puede llegar a ser muy tóxico y explosivo, fue muy bien aprovechado en el ámbito Vamos bélico. a hablar un poco del grupo donde se encuentra el fósforo, que es el grupo 5A de la tabla periódica. En este grupo se encuentran el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el bismuto y el antimonio. Todos los elementos del grupo 5A comparten la configuración de valencia Ns2-Np3, lo que favorece la formación de iones 3-, en el caso del nitrógeno y el fósforo, especialmente cuando se enlazan con metales. No obstante, a medida que aumenta el número atómico, la estabilidad del estado -3 disminuye y los estados +3 y +5 se vuelven más comunes. Esto se debe al efecto del par inerte, particularmente notable en el bismuto, donde el estado +3 es más estable que el +5. El nitrógeno y el fósforo son no metales, el arsénico y antimonio son semimetales y el bismuto presenta un carácter metálico marcado. Esta transición se refleja en propiedades como la conductividad eléctrica, el brillo y la estructura cristalina. Por ejemplo, el fósforo negro y el arsénico metálico presentan estructuras con capas semejantes al grafito, mientras que el bismuto forma redes metálicas típicas. Vamos a hablar ahora de los enlaces que pueden formar estos elementos. El nitrógeno, con su pequeño tamaño, es capaz de formar enlaces pi fuertes y estables, como se observa en su molécula diatómica, lo que la vuelve notablemente inerte. En cambio, los elementos más pesados, como el fósforo, el arsénico y el antimonio, forman enlaces pi mucho más débiles. No obstante, su capacidad para establecer enlaces sigma robustos conduce a la formación de estructuras poliméricas y a la existencia de múltiples formas alotrópicas. Ahora ya después de que tenemos como una perspectiva más general sobre el grupo 5A, vamos a hablar específicamente de las propiedades del fósforo. Es un sólido blando y ceroso a temperatura ambiente. Sus propiedades físicas varían notablemente según su forma alotrópica. El fósforo blanco es translúcido, muy reactivo y tóxico. El fósforo rojo es más estable, de color rojizo y menos peligroso. El fósforo negro tiene una estructura similar al grafito, conduce la electricidad y es el más estable a temperaturas inferiores a 550 grados centígrados. El fósforo es muy reactivo, especialmente en su forma blanca, que se oxida con el aire emitiendo luz mediante un proceso de quimioluminiscencia, no fosforescencia como erróneamente se suele creer. El fósforo es un elemento esencial para la vida. Es el segundo mineral más abundante en el cuerpo humano y forma parte de los ácidos nucleicos ADN y ARN, y es un componente fundamental de huesos y dientes. Representa aproximadamente el 1% de la masa corporal en animales y 0,2% en las plantas. Ahora bien, ya podemos hablar un poco más sobre la estructura cristalina del fósforo, o más específicamente sobre los tipos de estructura cristalina que presentan los alótropos del fósforo, ya que como hablamos anteriormente, el fósforo viene en varias presentaciones, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, tenemos el fósforo blanco, fósforo rojo y fósforo negro. Ahora, por parte del fósforo blanco, este consiste en un conjunto de moléculas tetaédricas del tipo P4,
en las cuales hay dos tipos de estructuras cristalinas diferentes, alfa y beta, las cuales difieren entre sí y determinan directamente el tipo de estructura. También tenemos el fósforo rojo, el cual posee una estructura polimérica que puede interpretarse como un conjunto o una red de tetaedros del tipo P4 interconectados entre sí. Y por parte del fósforo negro tenemos que su estructura es similar, muy similar a la del grafito, ya que presenta láminas arrugadas de átomos. Ahora, adentrándonos un poco más en las estructuras alfa y beta del sistema aleotrópico del fósforo blanco, tenemos que para alfa corresponde a la forma más común del fósforo y a su forma más reactiva. Y se forma cuando se solidifica el fósforo blanco a temperatura ambiente y en condiciones normales, presión atmosférica y temperatura baja, muy normal. Y cristaliza en el sistema cúbico. Sin embargo, también tenemos el tipo de estructura beta, el cual se forma cuando el fósforo blanco se enfría muy lentamente a temperaturas cercanas a los menos 78 grados centígrados y este cristaliza en el sistema hexagonal. Ahora bien, existen dos formas en las cuales el fósforo blanco se puede encontrar, como lo dijimos anteriormente. Esto pasa porque las moléculas P4 pueden acomodarse de más de una manera en el estado sólido, en condiciones que pueden favorecer más a la forma alfa o a la forma beta. En otras palabras, a la forma cúbica alfa o a la red hexagonal y mucho más densa beta. Esta diferencia es puramente cristalina, no química, ya que ambas estructuras están formadas por moléculas del tipo P4. Ahora, para el fósforo rojo tenemos que su estructura es un sólido polimérico de moléculas P4 que se abren para formar cadenas o redes poliméricas de fósforo. Sus estructuras son largas y entrecruzadas, lo cual puede reducir altamente su reactividad. Por ello se reemplazaron con el fósforo blanco para ser utilizado en las cerillas, por lo que son mucho más seguras y menos reactivas. Ahora, para la forma más estable del fósforo y la que es menos reactiva con el aire, tenemos a su alótropo, el fósforo negro, el cual posee una estructura cristalina laminar muy similar a la del grafito, donde los átomos de fósforo se organizan en capas plegadas con átomos unidos en una red covalente, formando hojas de fosfeno muy similares a las del grafeno. Para continuar, ahora voy a presentar qué minerales importantes relacionados con el fósforo: la hidroxipatita, la fluorapatita y la vivianita. Estos minerales aparecen en contextos muy distintos y representan las principales formas en las que el fósforo se encuentra en sistemas biológicos, geológicos e incluso ambientales. La hidroxipatita es especialmente relevante porque es el mineral que forma la parte inorgánica de huesos y dientes, por lo que está directamente relacionada con procesos biológicos. La fluorapatita, por otra parte, es la apatita más estable químicamente y constituye la fuente industrial más importante de fósforo, ya que a partir de ella se incluyen fertilizantes fosfatados. Y finalmente, la vivianita es un fosfato de hierro típico de ambientes pobres en oxígeno. Su presencia nos ayuda a interpretar condiciones ambientales pesadas, especialmente en cimientos con materia orgánica. En esta diapositiva tenemos la hidroxiapatita, que es el fosfato de calcio que constituye la base mineral de nuestros huesos y dientes. Aunque muchas veces se piensa que el hueso es únicamente colágeno, en realidad la mayor resistencia y rigidez proviene de la hidroxiapatita, que actúa como el componente inorgánico fundamental. Algo importante es que este mineral no solo aparece en organismos vivos, también se encuentra en la naturaleza como en roca fosfatada, y de allí proviene parte del interés industrial que tiene. Sin embargo, su mayor relevancia está en el campo biomédico. Su estructura cristalina hexagonal que vemos representada en la figura es lo que le permite interactuar tan bien con el tejido humano. Esta organización estable facilita que pueda integrarse con el hueso sin generar rechazo, y por eso es uno de los materiales más utilizados en regeneración ósea, en recubrimiento de implantes dentales y ortopédicos, también en tratamientos de remineralización del esmalte. En la fotografía el mineral puede verse como luce de forma natural, mientras que el modelo escultural a la derecha muestra la dispersión ordenada del calcio, fosfato y el grupo hidroxilo. Esa combinación entre estabilidad química y biocompatibilidad es lo que ha hecho que la hidroxiapatita se convierta en un mineral clave tanto para la medicina como para la odontología moderna. Ahora pasamos a la fluorapatita, que es uno de los minerales fosfatados más abundantes en la naturaleza y además la principal fuente industrial de fósforo. Su fórmula es calcio 5, fosfato CRES y fluoruro. Y lo más interesante es el papel del ion fluoruro dentro de su estructura. Ese fluoruro ocupa el canal central del cristal y le otorga una estabilidad química mucho mayor que la de la hidroxiapatita. Esto significa que la fluorapatita es menos soluble y más resistente a medios ácidos, y por eso se encuentra tan concentrada en depósitos sedimentarios como las fosforitas, que son la materia prima de la industria de fertilizantes.
A partir de la fluorapatita se produce el ácido fosfórico mediante el proceso de ataque ácido y de ahí se obtienen fertilizantes como el MAP y el DAP, que son esenciales para la agricultura moderna. Por eso este mineral tiene una importancia económica enorme. Desde el punto de vista científico, también tiene aplicaciones biomédicas, especialmente en odontología. La presencia del fluoruro favorece la remineralización del esmalte y le da una mayor resistencia frente a la acidez, lo que implica por qué el flúor es tan utilizado en productos dentales. En la diapositiva se muestra la fluorapatita, tanto mineral como natural en su estructura cristalina hexagonal. Esta estructura es muy similar a la de la hidroxipatita, pero el reemplazo del grupo hidroxilo por fluoruro es lo que marca la diferencia de sus propiedades. Y ya finalizando en esta diapositiva vemos la vivianita. La vivianita es un fosfato hidratado de hierro cuya característica más llamativa es su cambio de color cuando el mineral está recién formado y en ausencia de oxígeno. Puede ser prácticamente incoloro o de un verde muy pálido, pero cuando se expone al aire, el hierro se oxida y el mineral va pasando a unos tonos, a tonos de azul profundo e incluso llega a un azul casi negro. Este comportamiento nos da una pista sobre los ambientes donde se forma, ya que la vivianita aparece en condiciones reductoras, es decir, en lugares donde el oxígeno es escaso. Por eso se encuentra en turberas, suelos saturados en agua, arcilla lacustres o incluso en restos orgánicos enterrados. Desde el punto de vista geoquímico, la vivianita es muy importante porque actúa como reservorio de fósforo en sedimentos anóxicos. ¿Y qué es un sedimento anóxico? Es un sedimento donde hay una ausencia de oxígeno. Cuando cambian las condiciones redox, este fósforo puede liberarse, lo que influye en procesos ecológicos y ambientales. Aunque no es un mineral de explotación industrial como la fluorapatita, sí tiene aplicaciones científicas relevantes en arqueología, por ejemplo. Su presencia en suelos y restos orgánicos sirve como un indicador de ambientes pobres en oxígeno y de procesos de acumulación de materia orgánica. En la diapositiva también se puede observar tanto el mineral a la izquierda como su estado natural en su estructura cristalina a la derecha, que corresponde al sistema monoclínico que vemos ahí, C2M. Esa estructura es coherente con su composición rica en agua y con el comportamiento químico que la caracteriza. Para finalizar, es importante conectar todo lo que vimos a lo largo de la exposición. El grupo 5A y en particular el fósforo nos muestra cómo un solo elemento puede abarcar desde funciones biológicas esenciales hasta aplicaciones industriales críticas a través de sus distintas formas halocrópicas. Entendimos cómo los cambios en su estructura conforman por completo su estabilidad, reactividad y usos. Luego, al analizar los minerales fosfatados, hidroxipatita, fluorapatita y vivianita, vimos cómo el fósforo pasa a ser un componente fundamental de los tejidos vivos a una materia prima indispensable para la producción de fertilizantes o incluso un indicador geoquímico de ambientes anóxicos. Cada uno de estos minerales resume un contexto distinto, el biológico, el industrial y el ambiental. En conjunto, todo lo presentado demuestra que el fósforo no es solo un elemento químico, sino un eje que conecta vida, industria y procesos naturales. Su comportamiento, sus estructuras y sus compuestos influyen directamente en la salud humana, en la productividad agrícola y en la dinámica de los ecosistemas. Comprenderlo desde distintos ángulos nos permite apreciar el papel central que tiene la química y en el mundo que nos rodea.